Mi esposa llegó de su viaje con sus amigas sin su anillo de bodas. Entonces le anuncié el divorcio en la cara y le dije, creo que lo sé todo. Intentó engañarme diciéndome que lo perdió por accidente, que tal vez se le resbaló del dedo en el mar o que lo olvidó en el baño de un hotel. Las versiones cambiaron a medida que la presionaba, y esto me hizo aún más seguro de que había algo sucio detrás de ese rostro que ahora me parecía tan extraño, tan desconocido. El anillo, para ella, se había convertido en solo un anillo y, para mí, en la confirmación de que ya no existíamos, nosotros. Lo que no imaginaba era que su mejor amiga, con lágrimas en los ojos y la rabia atrapada en el pecho, me había dicho toda la verdad, o al menos parte de ella. Lo que hice después de eso fue frío, calculado y devastador, y no solo para ella. Ella no esperaba que me enterara. Imaginó que su pequeño teatro de buenas intenciones, las risas falsas en el teléfono durante el viaje, las fotos cuidadosamente seleccionadas en las redes sociales con leyendas sobre amistad y libertad, eran suficientes para mantenerme distraído y ciego. Yo, por otro lado, ya había sentido durante semanas que algo andaba mal, algo silencioso entre nosotros que no podía expresarse con palabras, pero que se revelaba en miradas desviadas, toques ausentes y respuestas automáticas. Los mensajes ya no tenían emojis. Las llamadas se hicieron más cortas. El beso de despedida antes de irse de viaje con sus amigas duró 3 segundos, pero dolió como un abandono. Cuando regresó, lo primero que noté fueron sus ojos, eran diferentes. Era como si estuviera avergonzada, pero intentó disimularlo con un entusiasmo forzado. Los abrazos no duraron, las miradas no duraron. Y lo que me rompió por dentro, lo que me dio la confirmación que ningún detective podía darme, fue la ausencia del anillo. No, ella no había perdido. Había desistido del compromiso porque, en ese viaje, ya estaba en otra vida. Una vida donde yo no existía. Y, peor aún, una vida que planeaba vivir para siempre. ¿Dónde está el anillo? Yo, creo que lo perdí en la playa, debí resbalar, respondió, sus ojos dejando los míos. ¿Perdiste? Repetí fijando mi mirada en ella, esperando alguna grieta, algún rastro de verdad. Te lo juro, amor, fue por accidente, ni siquiera me di cuenta. No me llames amor. El silencio se extendió como una grieta profunda y ella tragó saliva, dándose cuenta de que tal vez esto sería el principio del fin, o lo que ella creía que era el fin. Lo que ella no sabía era que la verdad ya me había llegado por otra boca. Su mejor amiga, con quien siempre he tenido una relación de respeto mutuo, vino a verme después del viaje con expresión devastada. Dijo que no podía aguantar más, que no podía dormir y que se sentía cómplice de algo cruel. Y fue allí, entre sollozos y frases entrecortadas, donde me contó todo. Las fotos de ella con otro hombre, las cenas escondidas, los apodos cariñosos, las promesas susurradas en los vuelos nocturnos, pero lo que me destrozó fue el último detalle: mi mujer no solo estaba teniendo una aventura, sino que había comprado billetes para fugarse con él, dejarlo todo atrás, incluido nuestro matrimonio. Todo estaba planeado, para dentro de 3 semanas. Un nuevo país, una nueva vida y yo fuera del mapa como un error al olvido. ¿Su nombre? Todavía no lo sé. Pero existe. Está en su calendario, en sus historiales de búsqueda, en sus mensajes eliminados, en los sueños que nunca compartió conmigo. Un hombre que la hacía reír como yo ya no lo hacía, que la hacía sentir viva mientras yo trabajaba, soñando con un viaje para los dos, una renovación de votos, un nuevo comienzo. Ironía del destino, ¿no? Mientras yo planeaba reencontrarnos, ella ya estaba ensayando cómo dejarme. Y cuando me di cuenta de esto, todo en mí se congeló. El amor se convirtió en furia silenciosa, el afecto en estrategia. Saldría victorioso, la expondría como ella me expuso a mí, solo que sin gritos, sin escándalo. Le haría sentir el peso de lo que hizo. Y es más, le haría darse cuenta de que el hombre con el que estaba intercambiando era precisamente el que le haría pagar cara cada mentira. La enfrenté. No en el calor de la emoción, sino en la frialdad de la certeza. Divorciémonos. Ya hablé con el abogado. Dijo, sin pestañear. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Estás exagerando. Creo que ya lo sé todo. Y más que eso, ya estoy tomando medidas. ¿Perdiste tu anillo? Bueno, perderás mucho más.
Su expresión cambió. El teatro se fue, llegó la desesperación. La máscara cayó y dio paso al pánico. Ella intentó detenerme. Suplicó, lloró, mintió una vez más diciendo que todo estaba en mi cabeza. Pero el daño ya estaba hecho. Descubrí que habían comprado el boleto de escape. Un nuevo destino, 2 billetes. Una de ellas con su nombre. El otro llevaba el nombre de alguien que pronto conocería el sabor de la ruina. Porque lo que ella no esperaba, lo que nadie esperaba, era lo que yo haría con esa información. Le dejaría pensar que el plan todavía estaba en marcha. Que el disfraz aún funcionaba. Pero detrás me moví en silencio, preparando un contraataque. Y cuando llegara el día de la fuga, yo estaría allí. No para detenerla. Pero revelar que todo lo que ella había planeado, cada detalle, cada paso, ahora estaba bajo mi control. Porque cuando lo pierdes todo por amor, ganas libertad para hacer lo que quieras. Y quería justicia. No sabía que el país al que iba tenía reglas diferentes. Ella no sabía que su nuevo amor era solo una pieza de mi juego. No sabía que, al final, el traicionado sería el ganador. Y ella, la víctima de sus propias decisiones. Pero, ¿qué pasó el día del viaje? ¿Quién era el hombre con el que planeaba fugarse? ¿Y qué hice para convertir el día de tu huida en el día de tu caída? La respuesta está más cerca de lo que imagina y más dolorosa de lo que jamás soñó. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir qué sucede realmente cuando alguien elige traicionar a alguien que siempre ha estado a su lado? Bienvenido al canal. Aquí, nunca apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, utilizamos historias ficticias e intensas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir hogares, corazones y vidas enteras. Cada narrativa es una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de las decisiones equivocadas. Prepárate, porque, ¿qué vas a escuchar ahora? Es realista, doloroso e impactante. Acomódate. La historia comenzará. Se conocieron un domingo cálido de primavera, de esos que no anuncian nada, pero lo vieron todo. Se llamaba Daniel, 38 años, exitoso en lo que hacía, director general de una empresa importadora que crecía rápidamente, pero que dirigía con la sobriedad de quien nunca se deja volar demasiado alto. Clara, en cambio, era movimiento y contraste, profesora de literatura, hablaba con los ojos y pensaba con el cuerpo. Tenía 34 años, un alma inquieta y una belleza que provenía menos de la estética y más del magnetismo, de su forma de escuchar a la gente, de su forma de tocar con ligereza los temas delicados, de su forma de hacer sentir importante a cualquiera. No se enamoraron de inmediato, fue un proceso casi científico que comenzó con un tímido intercambio de miradas en una cafetería y culminó en una invitación sin pretensiones a un festival de cine alternativo, seguido de conversaciones interminables en el asiento del auto, manos que se tocaron accidentalmente y sonrisas que insistieron en permanecer. La relación floreció rápidamente, pero sin prisas. Un año después, vivieron juntos. 2 años después se casaron en una pequeña, elegante y sincera ceremonia. Los votos intercambiados no fueron memorizados ni exagerados, eran reales, dichos con la naturalidad de alguien que no promete eternidad, sino presencia, compañerismo y respeto. Daniel y Clara construyeron su matrimonio como si construyeran una casa, unos cimientos sólidos, ladrillo a ladrillo, sin prisas por llegar a la cima. El departamento en el que vivían era un reflejo de ambos, acogedor, con plantas colgadas en las ventanas, libros por todos lados, cuadros con frases poéticas y muebles que mezclaban madera y hierro. Daniel era más reservado, le gustaban las rutinas, los horarios establecidos y el silencio al despertar. Clara era todo lo contrario, se despertaba escuchando música, tomaba café en el suelo de la cocina e improvisaba cenas incluso sin suficientes ingredientes. Y, sin embargo, funcionaron. O al menos así lo creían. Los amigos dijeron que eran una pareja inspiradora. Sonrieron juntos en las fotos, viajaron siempre que pudieron y tenían tradiciones simples como la noche del vino los viernes y paseos por el parque los domingos. Clara se reía de los chistes malos de Daniel y él estaba orgulloso de los estudiantes que enviaban cartas de agradecimiento a su esposa. De hecho, hubo amor. No ese amor de película, que estalla en gestos grandiosos y lágrimas, sino el amor cotidiano, discreto, que se manifiesta en el cuidado, en los detalles, en pequeñas renuncias hechas sin aspavientos. Daniel,
Por ejemplo, dejó de trabajar los sábados cuando se dio cuenta de que Clara se sentía sola. Clara, a su vez, abandonó un curso de especialización en otro estado para no alejarse de él. Estas opciones, nunca exigidas, se consideraban parte de lo que hace que un matrimonio sea algo más que una mera coexistencia, eran demostraciones silenciosas de lealtad. A pesar de tener rutinas muy diferentes, respetaron los espacios de cada uno. Clara mantenía un pequeño estudio en el segundo dormitorio del apartamento donde escribía, pintaba y recibía a sus amigos para sesiones de té y conversaciones profundas. Daniel, en cambio, prefería retirarse a su oficina, donde se sumergía en hojas de cálculo, libros técnicos y, en ocasiones, juegos de estrategia a los que jugaba online para relajarse. No se entrometían, pero siempre se encontraban en el medio, en el sofá de la sala, en la encimera de la cocina, en la cama al final del día. Compartieron tanto los silencios como las palabras. Había noches en las que no decían nada durante horas, pero les bastaba una mirada para saber cómo se sentía el otro. Sin embargo, en los últimos meses algo sutil ha comenzado a cambiar. No hubo peleas ni discusiones serias. Era más bien un resfriado emocional que nadie quería admitir. Los silencios que alguna vez fueron cómodos comenzaron a sentirse cargados. Clara empezó a dormir más tarde, Daniel se despertó más temprano. Las cenas se hicieron más cortas, las conversaciones más objetivas, los contactos físicos menos frecuentes. No había ira, pero tampoco esa dulzura natural. Daniel empezó a notar que Clara estaba más pensativa, más distante. Él le preguntó un par de veces si todo estaba bien y ella siempre respondió con una breve sonrisa, de esas que terminan prematuramente. Hablaba de cierta inquietud, del deseo de hacer algo diferente, de redescubrirse a sí misma. Mencionó, con contenido entusiasmo, un viaje con sus amigos de la infancia. Un reencuentro planeado desde hace años, según ella, pero que siempre se pospuso por diferentes compromisos. Ahora estaban todos disponibles. Irían a la costa, a una casa frente al mar, una semana de descanso, risas y viejas historias. Daniel no se opuso. Motivado. Dijo que se lo merecía, que le vendría bien desconectarse de su rutina. Sabía cuánto valoraba ella esas amistades de larga data y ver el brillo en sus ojos mientras planeaba el viaje lo convenció de que sería una buena idea. Quizás el tiempo libre también les ayudaría a respirar. Mientras ella hacía la maleta, él la miró. Clara estaba radiante, como no la había visto en semanas. Separé cuidadosamente los vestidos, probé combinaciones, tomé fotos de la ropa para enviarlas al grupo con mis amigas. Ríete solo. Canté mientras ordenaba los productos en el neceser. Daniel sintió una mezcla de alegría y melancolía. Era bueno verla feliz, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzaba a molestarlo. Como si ese repentino brillo suyo estuviera fuera de lugar. Una chispa incómoda que intentó ignorar. El día de la salida la llevó al aeropuerto. La besó en la frente y la abrazó con más fuerza que de costumbre. Ella dijo que llamaría tan pronto como llegara, y él asintió, observando cómo ella desaparecía entre las otras mujeres. En el camino de regreso, el silencio dentro del coche parecía más pesado que de costumbre. Pero Daniel no era hombre para crear tormentas. Confié en ella. Siempre confiado. Y se repitió esto como un mantra mientras preparaba la cena para uno. Durante los días siguientes, Clara envió mensajes con fotos del atardecer, vídeos cortos de sus amigas jugando, audios contando las pequeñas aventuras del día. Él respondió con emojis, palabras cariñosas y se permitió sonreír cuando escuchó su voz hablando sobre un nuevo restaurante que habían descubierto. Se sentía como si las cosas estuvieran volviendo a la normalidad. Daniel, en cierto nivel, esperaba que el viaje renovara no solo el ánimo de Clara, sino también su relación. Quizás, cuando regresen, podrían planear algo juntos. Un viaje para dos, un nuevo proyecto, cualquier cosa que los uniera nuevamente. Pero el día del regreso todo cambió. La recogió en el aeropuerto como había acordado. La vio de lejos, hermosa como siempre, el cabello recogido en un moño desordenado, gafas de sol y una sonrisa que parecía vacilar. Cuando ella se acercó, el abrazo fue breve. La conversación en el coche fue superficial. Fingió no darse cuenta. Pero al llegar a casa, mientras Clara se duchaba, se dio cuenta.
La ausencia. La falta. Ese anillo que nunca se quitó, ni siquiera para lavarse la cara. No estaba en su dedo. La marca aún visible en la piel delataba el hábito, pero el anillo no estaba allí. Daniel no dijo nada en ese momento. Se tragó el malestar como quien se traga una espina de pescado. Observó en silencio, con la mente dando vueltas. Y mientras ella cenaba y hablaba de sus amigos, él simplemente escuchaba. Cada una de sus palabras parecía resonar dentro de él con ruido. Clara parecía relajada, incluso demasiado. Como si fuera ligero, aliviado. Como si se hubiera librado de un peso. Esa noche Daniel no durmió. Se acostó a su lado, pero su mente daba vueltas. Pensé en todo, sus gestos, sus silencios, sus sonrisas recientes, los sutiles cambios de las últimas semanas. Pensé en cómo la ausencia de un anillo podía decir tanto. Pero él no dijo nada. Aún no. Porque lo que estaba por venir exigía silencio. Y estaba dispuesto a escuchar. Daniel pasó los siguientes días envuelto en una niebla de pensamientos confusos, tratando de lidiar con esa ausencia casi insignificante, pero que crecía en su interior como un agujero que se expandía lentamente. La ausencia de una alianza. Clara no volvió a usar el anillo en los días posteriores al viaje. Observó discretamente, esperando alguna explicación espontánea que nunca llegó. Cuando finalmente reunió el coraje para preguntar, sonrió vagamente y dijo que lo había perdido en algún momento del camino, tal vez en el agua o en el baño del aeropuerto, que estaba devastada por ello, pero que ya estaba buscando una pieza de joyería similar para reemplazarla. La forma en que habló parecía entrenada. Sin vacilación, sin sorpresa, sin dolor real por la pérdida. Como si el símbolo de su unión pudiera intercambiarse como una camiseta vieja. Daniel solo asintió, tragándose esa respuesta con la misma dificultad con la que se traga una espina seca. No discutí. Él no acusó. Se lo guardó para sí mismo. Algo dentro de él se desprendió en ese momento. Y nunca regresó a ese lugar. Los días que antes transcurrían con la cómoda fluidez de la rutina empezaron a prolongarse. Cada pequeña interacción entre ellos cobraba nuevo peso. Sus mensajes parecían menos frecuentes. Los besos, más formales. Las miradas, vacías. Daniel empezó a notar detalles que antes ignoraba. Clara ahora salía más, alegando que necesitaba tiempo para ella, para retomar el contacto con sus amigos, con su escritura, con su individualidad. Él entendió. Pero la asistencia empezó a aumentar. Pasó más tiempo afuera que adentro. Inventó citas, eventos literarios, encuentros con colegas profesionales que nunca había conocido. Y siempre regresaba con el mismo brillo en los ojos que había traído del viaje. Un brillo que no lo incluía a él. No quería ser el tipo de hombre que espía, que sospecha de antemano, pero ya no era una cuestión de celos, era instinto. Algo gritó dentro de él, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía el ruido. Aún así, intentó rescatar lo que creía que aún existía entre ellos. Me propuso un viaje para dos, un fin de semana lejos del mundo, algo sencillo. Clara sonrió, pero se negó. Dijo que estaba llena de compromisos, que necesitaba priorizar un nuevo proyecto que estaba escribiendo. Daniel forzó una sonrisa, dio un paso atrás y, una vez más, se tragó su frustración. Sintió que lo expulsaban de su vida centímetro a centímetro, como si alguien fuera reemplazado lentamente por una sombra. Empezó a encerrarse en sí mismo. Observó más de lo que habló. Leyó cada gesto de ella como si descifrara un idioma desconocido. Una noche, Clara estaba durmiendo cuando su celular vibró sobre la cómoda. Daniel la miró. Ella respiró profundamente, sin darse cuenta. Levantó el dispositivo con cuidado, su corazón se aceleró y solo vio una notificación de mensaje, el nombre que apareció era solo un emoji. Sabía que no estaba bien. Pero también sabía que no podría dormir mientras esa duda estuviera viva. Hizo algo que nunca pensó que haría, esperó hasta el día siguiente, se acercó a un amigo de confianza que trabajaba en tecnología y le pidió un favor. Le dio el viejo celular de Clara, que ella había retirado semanas antes y dejado en el cajón del escritorio. Dijo que necesitaba recuperar algunas fotografías perdidas para darle una sorpresa.
El amigo asintió, sin sospecharlo. 2 días después, Daniel recibió el dispositivo con los datos recuperados. Fotos, vídeos, mensajes antiguos. Pasó la noche en vela mirándolo todo. Al principio, era solo la vida cotidiana. Intercambios con amigos, apuntes sobre clases, borradores de textos. Pero luego vinieron las imágenes del viaje. Selfies, risas, baile, copas. Y entre ellas, algunas fotos desde otro ángulo. Clara en un balcón, de espaldas, sosteniendo una copa de vino y mirando al mar. Pero lo que llamó la atención no fue ella, sino la sombra proyectada a su lado, la sombra de un hombre. Y más adelante, una foto tomada desde arriba, claramente por otra persona, que muestra a Clara tumbada en una hamaca, con los ojos cerrados y una sonrisa demasiado ligera para una mujer casada que está de vacaciones con amigos. Apareció una secuencia de audios y mensajes de un número sin nombre, algunos con frases como, aún escucho tu risa en mi oído, o, no puedo dejar de pensar en nuestra última noche. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras eran demasiado íntimas. No fue amistad. No fue una fantasía. Fue real. Estaba ahí. Abierto de par en par. A la mañana siguiente, Daniel no dijo nada. Fue a trabajar, respondió correos electrónicos, asistió a reuniones. Pero en el interior algo se había roto irreversiblemente. El dolor no llegó en explosiones, sino en ondas silenciosas y lentas, como mareas que invaden poco a poco y destruyen con paciencia. No quería actuar por impulso. Sabía que necesitaba entender más. Sabiendo hasta dónde llegó. ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo? Y luego empezó su propia investigación, sin decir una palabra a nadie. Comenzó a observar cada salida de Clara. Los horarios, los patrones. Se tomó un día libre y la siguió discretamente. Entró en un café en el centro de la ciudad y poco después se le acercó un hombre. Los dos se sentaron muy juntos, charlando como viejos conocidos. Ellos se rieron. Se tocaron discretamente. Cuando se fueron, caminaron juntos 2 cuadras y se despidieron con un beso largo que Clara intentó esconder dentro del abrazo. El mundo de Daniel quedó en silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Regresó a su casa sin saber cómo había conducido. Entró al apartamento, miró los cuadros de las paredes, los libros, la manta tirada sobre el sofá, todo lo que habían construido. Y luego se sentó a la mesa de la cocina, donde tantas veces habían tomado café juntos, y se limitó a llorar. No fue un grito fuerte. Fue silencioso, contenido, como el resto de su dolor. Las imágenes de esa mañana nunca abandonaron su mente. El toque en los brazos. El beso escondido. Sus ojos sonríen a otro. Todo parecía parte de una historia que nunca imaginó que protagonizaría. No se trataba solo de traición. Se trataba de ser borrado. Sustituido. Quedado atrás sin siquiera tener la oportunidad de luchar. En los días siguientes, Clara actuó como si nada hubiera pasado. Le pregunté cómo le había ido el día, habló de libros, de la telenovela que empezó a ver. Y Daniel respondió, mecánicamente, con una sonrisa que ahora ocultaba un alboroto. Cada una de sus palabras sonaba como un eco falso, cada gesto parecía ensayado. Pero él no la confrontó. Aún no. Necesitaba más. Necesitaba entender qué motivó eso. No fue solo la traición, fue la frialdad. La preparación. La ausencia de culpa. Y luego, en una tarde nublada, cuando volvió a salir para resolver un problema del curso, Daniel tomó su computadora, donde guardaba los borradores de sus libros. Clara confiaba tanto en él que nunca se molestó en ocultar las contraseñas. Y fue allí donde Daniel encontró más de lo que esperaba. Un documento con fechas, rutas de vuelo, direcciones de alojamiento y, lo más importante, 2 nombres impresos en los billetes. Suyo. Y un hombre del que nunca había oído hablar. Su cuerpo se congeló. La sangre no parecía circular. Clara había comprado 2 boletos. A un destino internacional. Con fecha fijada para dentro de poco más de un mes. Una fuga. Una nueva vida.
Una historia construida sobre la base de un matrimonio que ella pretendía mantener vivo. Daniel se levantó lentamente, con el rostro pálido y los ojos desenfocados. Fue al baño, se miró en el espejo durante largos minutos y, por primera vez, sintió asco de su propia ingenuidad. No lloró. Él simplemente respiró hondo. La traición no fue solo un error. Era un plan. Premeditado. Calculado. Y ahora lo sabía. Clara regresó esa noche con una sonrisa en el rostro, le trajo un dulce que le gustaba, lo besó en la frente y le preguntó si quería ver una película. Daniel respondió que sí. Se sentó a su lado y, mientras ella se reía de algo en la pantalla, él la miraba como si estuviera mirando a un extraño. Y en ese momento tomó su decisión. Yo no diría nada. Aún no. Porque ahora había algo mucho más grande por descubrir. Y lo que Clara pensaba que estaba oculto, estaba a punto de quedar al descubierto de la forma más dolorosa. El día que Clara cumplió 35 años, Daniel preparó su cena favorita, encendió velas por la casa y puso música suave. La mesa estaba puesta con cubiertos de plata que solo usaban en ocasiones especiales, el vino que ella había dicho una vez, años atrás, era el mejor que había probado en su vida. Cuando ella entró al apartamento, él la saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa serena. Ella estaba visiblemente sorprendida, dudó, dijo algo acerca de haber olvidado por completo que él haría algo así, pero él fingió que no le importaba. Dijo que la quería allí, que extrañaba estar más cerca. Ella se disculpó, le agradeció su esfuerzo y lo abrazó con sus fríos brazos. Cenaron en silencio durante largos minutos. Daniel observó sus gestos como si estuviera viendo una obra de teatro en escena. Cada bocado, cada sorbo de vino, cada mirada hacia otro lado. Y luego, mientras ella hablaba del trabajo y de las lecturas que necesitaba repasar, él se levantó, fue a su oficina y regresó con una pequeña caja en las manos. Clara arqueó las cejas. ¿Me compraste un regalo?, preguntó con una risa nerviosa. Daniel asintió, le entregó la caja y observó mientras ella la abría. En el interior, 2 notas impresas con su nombre y el de otro hombre. Salida hacia Lisboa. 2 billetes, hotel reservado, fechas fijadas. Clara palideció. Los labios temblaron. No dije nada. Ella simplemente lo miró como buscando una mentira donde solo había silencio. Daniel volvió a sentarse a la mesa y la miró a los ojos. Intentó hablar, pero él la interrumpió con voz firme, sin subir el tono. «Eso es lo que querías, ¿no?», dijo. «Huir con alguien, desaparecer, empezar una nueva vida. Pensaste que podías hacer esto sin que yo lo supiera, que estaría aquí, esperando que regresaras de un viaje literario. Y tal vez lo estaría, si no hubiera abierto los ojos a tiempo». Clara tragó, tocó el papel con dedos temblorosos, sin saber qué decir. El coraje que creía haber desaparecido. El discurso que había ensayado para el momento en que fue descubierta, si es que alguna vez lo fue, se disolvió en fragmentos de miedo. «Estás exagerando», intentó argumentar, pero su voz tembló. Daniel se rió, una risa seca, corta y aguda. «Exagerando», repitió, levantándose. Fue a la estantería, sacó una carpeta y la arrojó sobre la mesa. Había copias de conversaciones, registros de llamadas, recibos de reservas, comprobantes de transferencias bancarias realizadas a su nombre. Clara se llevó las manos a la cara y murmuró algo incomprensible. Y luego, finalmente, lloró. Pero Daniel no se conmovió. Esta no era la mujer de la que se había enamorado. La persona que tenía delante era alguien que, en silencio, le convertía en espectador de su propia vida. Ya no tenía el corazón roto. Estaba cansado. Y decidió. Y fue allí, frente a ese escenario de destrucción emocional, donde respiró hondo y arrojó la bomba que había descubierto poco antes. ¿De verdad vas a mirarme a los ojos y decirme que todo esto fue solo cuestión de pasión, deseo y escapismo?, preguntó. Clara guardó silencio. Porque puedo entender eso. No perdonar, pero entender. Pero no solo estás huyendo de mí. Estás corriendo con un hombre que fue investigado por fraude bancario hace 3 años. Un hombre que ha usado 3 identidades diferentes. Y más que eso,
estás corriendo con alguien que ha huido antes. Clara lo miró confundida y con el ceño fruncido. La mente corrió tratando de encontrar la lógica detrás de esas palabras. ¿De qué estás hablando?, susurró, como si pidiera escuchar lo que no quiere saber. Daniel se cruzó de brazos, se acercó a la ventana y dijo, sin apartar la vista de la nada de afuera, tiene esposa. Y 2 hijos. Y vive a menos de 40 minutos de aquí. Su verdadero nombre no es el que aparece en el boleto. Te mostró un nombre falso, un perfil falso, una historia falsa. Pero a diferencia de ti, no dejó huellas tan malas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La copa de vino que tenía en la mano se resbaló y cayó al suelo, rompiéndose silenciosamente. Las palabras de Daniel la penetraron como una espada. Cada parte del plan, cada paso que había dado, ahora le parecía ridículo. Ella no sabía nada. Pensé que estaba siendo inteligente y cuidadoso, pero alguien aún más hábil me estaba manipulando. Daniel continuó, ahora más cerca. Está casado, Clara. Tiene hijos pequeños. Trabaja en una empresa exportadora y pasa los días viajando. Su esposa me recibió cuando fui a su casa. No dije quién era. Solo dije que quería comprar un auto, él vende autos usados, entre otras cosas. Ella pensó que yo era un cliente más. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Fuiste a su casa?, murmuró. Por supuesto que sí. ¿De verdad pensaste que iba a dejarlo así? ¿Que iba a aceptar en silencio que me dejaran atrás? La voz de Daniel comenzaba a volverse pesada. Pero era el peso de alguien que estaba cansado de tragar. Y fue entonces cuando me di cuenta de todo. No eras solo tú quien estaba siendo engañado. Él también creó un mundo paralelo. Para ti, él era el romántico desilusionado. Para su esposa, el padre devoto. Para sus clientes, un hombre honesto. Pero para mí, él era simplemente otro cobarde. Clara se levantó con dificultad. Le temblaban las piernas. Caminó hacia el sofá y se sentó, sin decir nada durante largos segundos. Estaba en shock. El rostro descolorido, las manos frías. ¿Lo investigaste? Daniel asintió. Me diste todas las razones para esto. ¿Y sabes qué es peor? Pensé que te odiaría por todo esto. Pero en el fondo, simplemente sentí pena. Porque ni siquiera tu traición fue original. Caíste en el truco de alguien que ha estado haciendo esto durante años. Alguien que fortalece a las mujeres y luego las destruye. El silencio en la habitación era pesado. Lo único que se escuchaba era el jadeo de Clara y el sonido del reloj en la pared. Me dijo que iba a dejar todo, que íbamos a empezar de cero, que solo necesitaba tiempo para ordenar su vida, dijo, casi en susurros, como disculpándose a sí misma. Daniel no respondió. Él simplemente caminó hasta la cocina, llenó un vaso con agua, regresó y se lo puso en la mano. Clara bebió como quien intenta apagar un fuego interior. Él ya te dejó, dijo Daniel. Desde el principio. Él solo quería escapar de su propia vida, y tú eras el medio. Y ahora, que ya no estás en nuestro matrimonio, ya no necesitará ocultar que eras solo uno más. Esas palabras fueron un puñetazo. Clara se estremeció y se llevó la mano al pecho. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Nada, respondió. Lo he hecho todo. He hablado con el abogado. Los papeles ya se están preparando. La cuenta conjunta ha sido cerrada. Las contraseñas han sido cambiadas. La casa vendida. Recibirás tu parte. Más de lo que te mereces, considerando que casi destruyeste no solo mi vida, sino la tuya propia. Intentó levantarse, pero cayó derrotada en el sofá. Daniel, cometí un error. Cometí tantos errores. Pero yo. Me perdí. Yo. Interrumpió, con la mirada firme. No me importa por qué. Lo que me interesa es que, incluso después de todo, seguí siendo leal hasta el final. ¿Y tú no? Clara estaba llorando en silencio ahora. No hubo más gritos, justificaciones ni defensas.
El castillo que intentó construir con arena mojada se había derrumbado ante ella. Daniel, por su parte, estaba tranquilo. El dolor que había sentido antes se había convertido en una especie de liberación. Finalmente vio claramente. No hubo más ilusión. No hubo más dudas. Y por muy cruel que fuera, hubo cierto alivio al tenerlo todo a la vista. Porque cuando la verdad sale a la luz, hasta la peor traición toma forma. Y ahora sabía que su vida no terminaría allí. Pero lo suyo, eso sí, estuvo a punto de cambiar para siempre. Clara pasó esa noche en silencio. No intentó revertirlo, no insistió, no suplicó. Sabía que entre ellos ya no había terreno fértil, solo escombros. Cuando amaneció, Daniel ya no estaba en casa. Sobre la mesa del salón dejó una carpeta organizada con los primeros documentos del divorcio y una hoja manuscrita con instrucciones frías y claras sobre lo que aún quedaba por resolver. No más palabras. No hay lugar para la reconciliación. Clara leyó todo con manos frías y temblorosas. El sol brillaba a través de la rendija de la cortina como burlándose de su ruina. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando los muebles que ahora parecían no pertenecerle, los cuadros de las paredes, los libros de las estanterías, todo parecía observarla, juzgarla. Nada le sonaba familiar. Y por primera vez desde que regresó de su viaje, sintió como si hubiera caído en el mismo hoyo que había cavado, un hoyo demasiado profundo para salir sin cicatrices. En las semanas siguientes Clara se distanció de todos. Dejó de responder a sus amigos, canceló clases y dejó el estudio cerrado. Pasé mis días entre el sofá y la cama, tratando de darle sentido a lo que quedaba. Llamó varias veces a su amante. Ninguna respuesta. Mensajes enviados. Todo visto. Ninguno regresó. Intentó hablar con él de otras maneras, pero todas las puertas estaban cerradas. Finalmente, la moneda cayó, realmente había desaparecido. La fuga que imaginó, que pintó en su mente con tonos de libertad y nuevos comienzos, fue en realidad el final de un cuento de hadas envenenado. Uno que nunca tuvo una base, nunca tuvo un plan. Y, lo más cruel, nunca hubo reciprocidad. Una tarde, incapaz de soportar el silencio, Clara decidió buscar la casa donde Daniel decía haber ido. Llegó a la dirección con las manos sudorosas y el corazón latiéndole en el cuello. Era un barrio sencillo, casas adosadas, pequeños patios y árboles viejos. Sonó el timbre. Una mujer respondió con un bebé en su regazo. Debes estar equivocado, aquí no hay nadie con ese nombre, respondió, cuando Clara preguntó por el hombre que buscaba. Pero la mirada de la mujer vaciló por un segundo. Clara lo notó. Insistió. Por favor, es importante. No quiero causar problemas. Yo solo quiero entender. La mujer vaciló, miró dentro, como si sopesara entre el dolor y la dignidad. Luego, sin decir palabra, cerró la puerta lentamente. Clara se quedó allí, de pie en la acera, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Realmente se había ido. La mujer probablemente lo sabía todo y prefería el silencio. Clara entendió. Ahora ella también prefería el silencio. Al otro lado de la ciudad, Daniel había alquilado un pequeño departamento temporal, discreto, con muebles básicos y sin souvenirs. Quería empezar desde cero. Pasé las noches organizando los siguientes pasos del divorcio, reevaluando viejos proyectos y llamando a amigos que había dejado de lado. Reconectó, redescubrió las sonrisas, buscó refugio en la rutina. Pero no había prisa por empezar de nuevo. Solo la necesidad de seguir adelante, de no detenerse ante el trauma, de no permitir que esa experiencia lo defina. Una de esas noches lo sorprendió un mensaje de Ana, una vieja amiga de la universidad con la que había perdido contacto. Intercambiaron me gusta en las redes sociales, a veces comentarios breves, pero nada profundo. Se enteró de la separación a través de amigos en común y decidió escribir. La reunión fue informal, prevista para un café. Ana era inteligente, elocuente, con un humor amable y empático. Daniel se sintió cómodo. No hizo preguntas invasivas, no intentó consolar con frases prefabricadas. Simplemente estaba allí, escuchando, riéndose de viejas historias, compartiendo sus propios dolores y fracasos.
Era una mujer que había pasado por un divorcio difícil años antes y hablaba de ello con la ligereza de alguien que sobrevivió. En las semanas siguientes, las reuniones se hicieron frecuentes. Cenas sencillas, largos paseos, conversaciones de todo y de nada. Daniel no estaba buscando un nuevo amor. Pero tampoco huyó de esa posibilidad. Se sentía completo a su lado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba dar explicaciones para ser comprendido. Mientras tanto, Clara afrontaba un proceso lento y doloroso. Intentó volver a trabajar, pero todo parecía perdido. Las palabras ya no fluían. Los textos que antes escribía con pasión ahora sonaban vacíos. Los estudiantes, que siempre la habían admirado, notaron su ausencia emocional. Incluso los cuadros del estudio empezaron a perder color. El divorcio fue eficiente. Daniel cumplió su promesa de no degradarla económicamente, pero también mantuvo su distancia emocional. No hubo peleas. Hubo una ausencia. Y esa fue la parte más cruel. El silencio entre ellos ahora era definitivo. Un silencio que no generó reflexión, sino un final. Ella intentó, en un impulso tardío, concertar un café con él para hablar sin herir sentimientos. Daniel respondió cortésmente, pero se negó. Dijo que no veía ningún sentido en cambiar lo que ya se había decidido. Tienes derecho a seguirlo, y yo también. Respetemos eso. Esas fueron las últimas palabras intercambiadas entre ellos. Meses después, Clara conoció, por casualidad, a una de las amigas con las que viajaba. La conversación fue incómoda. Hubo un momento en que el amigo dudó y dijo, «Sabes que no era quien decía ser, ¿verdad?» Clara fingió estar sorprendida. El amigo continuó, «Él también intentó algo conmigo. No te lo dije porque pensé que lo resolverías por tu cuenta. Me invitó a salir, dijo que estabas confundido, que estabas pensando en romper. Pensé que era asqueroso. Luego desapareció». Clara se limitó a sentir, como confirmando un dolor ya conocido. El mundo que había construido en torno a esa relación, incluso en las sombras, era incluso más frágil de lo que imaginaba. Daniel, meses después, caminaba junto a Ana por una feria callejera, sosteniendo una bolsa de frutas y sonriendo levemente. Ella bromeó sobre la forma en que recogía naranjas y él se rió, apoyando su hombro contra el de ella. Esa sencillez, era todo lo que necesitaba. No hubo promesas, ni grandes planes, solo presencia. Y fue en esta nueva vida cotidiana donde descubrió que el amor no tiene por qué ser una euforia descontrolada. Puede estar tranquilo. Podría ser la reconstrucción. Puede ser un silencio confortable. Clara, que ahora vive en un apartamento más pequeño, rehace su vida con la lentitud necesaria. Empezó a escribir de nuevo, pero no novelas. Se escribía cartas a sí misma. Pequeños arrebatos que nunca se enviarían. Poco a poco empezó a comprender que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino su propia capacidad de reconocerse a sí mismo. Ya no buscó respuestas. ¿Sabías que algunos dolores no piden explicación, solo tiempo? Y el tiempo, por más cruel que sea, también sabe coser heridas. El encuentro entre ellos no volvió a ocurrir. No hubo reconciliación, no hubo una segunda oportunidad. Porque algunas historias, aunque fueran reales, no están destinadas a ser eternas. Sirven para enseñar, moldear, transformar. Daniel no olvidó lo que vivió, pero optó por no cargar más con el peso. Clara no se perdonó inmediatamente, pero comprendió que perdonarse era el único camino posible. Y así fue como, en silencio, cada uno encontró su propio fin. No como lo habían planeado. Pero como lo necesitaban. Fue durante una tarde gris de otoño, de esas en las que el viento parece susurrar viejos recuerdos a través de las ventanas entreabiertas, que Clara recibió el sobre con la confirmación oficial de la venta del departamento donde había vivido con Daniel. Las llaves ya le habían sido entregadas semanas atrás, pero ver el documento impreso, con su firma junto a la suya, dolió de otra manera. Fue definitivo. Ninguna ventana retendría más su reflejo, ninguna pared escucharía risas ahogadas en medio de la noche. Ese lugar ahora pertenecía a otra historia, a otra pareja, a otra vida. Clara sostuvo el papel con delicadeza,
como si pudiera desmoronarse en sus manos, y se sentó en el suelo de la nueva habitación, donde cajas sin abrir aguardaban una paciencia que ella no tenía. El aire olía a pintura fresca y a soledad. Respiró hondo, abrazó sus rodillas y se permitió llorar como no lo había hecho desde su última conversación con Daniel. Él, a su vez, caminaba por un pequeño sendero boscoso con Ana, los dos con abrigos ligeros y tazas de café en la mano. La conversación giró en torno a planes de viaje, un posible viaje al campo durante las próximas vacaciones. Ana hablaba de un lugar que visitaba con sus padres cuando era niña, y Daniel la escuchaba atentamente, riéndose de sus exagerados relatos sobre los mosquitos asesinos en las montañas y las gélidas noches en los chalés mal aislados. Por fuera parecía en paz, y lo estaba. Pero en algún lugar escondido dentro de él, todavía había una cicatriz abierta que palpitaba de vez en cuando. No por falta de superación, sino por memoria. Algunos dolores no desaparecen, simplemente aprendes a comportarte. Más tarde esa misma noche, Ana notó algo diferente en Daniel. Mientras cenaban en casa, él se volvió más silencioso, distraído. Preguntó si todo estaba bien y él respondió que sí, solo un poco cansado. Pero ella lo conocía lo suficiente como para saber que había algo más. Esperó a que el silencio terminara de hablar antes de volver a preguntar, con más delicadeza. Daniel la miró a los ojos y, después de unos segundos, dijo sinceramente que cargaba con un viejo peso, un recuerdo que había regresado con mayor fuerza tras firmar los papeles de la última división. Es como si una parte de mí estuviera enterrada con ese apartamento, ¿sabes? No por la casa en sí, sino porque era el último lugar donde todavía escuchaba mi antigua vida gritando dentro. Ana le tomó la mano y, sin intentar curarlo, se limitó a escucharlo. No soy ella, y tú ya no eres el mismo. Pero respeto lo que eras. Y si alguna vez necesito volver a ese lugar, aunque sea solo en el recuerdo, puedo esperar aquí hasta que regreses. Daniel la abrazó sin decir nada. Eso era todo lo que necesitaba oír. En otro punto de la ciudad, Clara salió a caminar sola después de días de estar encerrada. El frío le mordió los brazos, pero le gustó la sensación. Pasó por un kiosco, vio un libro resaltado en el escaparate y reconoció al autor como un ex colega del Congreso. Pensó en cómo se había alejado de todo lo que la hacía sentir viva, la literatura, los debates, las salas llenas de estudiantes. El dolor y el arrepentimiento habían ocupado demasiado espacio. Decidió ir a una librería cercana, algo que no había hecho en meses. Caminó entre los estantes, tocó las portadas, leyó las contraportadas, dejó que las palabras la trajeran de regreso a la superficie. Compró 2 libros y caminó a casa. En la esquina del mercado vio a una pareja riéndose con un niño sobre los hombros. El hombre tenía una barba similar a la de Daniel. Por un instante, su corazón se aceleró. Pero no fue él. Y, sin embargo, eso fue suficiente para desencadenar otra ola de recuerdos. Sin poder controlarlo, Clara le envió un mensaje a Daniel. No se trataba de reconciliación ni de disculpas. Solo una frase: espero que estés bien. Hoy vi un reflejo tuyo en alguien y me dolió, pero también me hizo sonreír. Ella no esperaba una respuesta. Y no fue así. Pero con solo enviarlo, sintió que le había devuelto algo al mundo. Como si poco a poco estuviera limpiando el rastro de destrucción que había dejado. Días después, Clara fue a visitar a sus padres. Lo había estado evitando durante mucho tiempo, por miedo a las miradas que sabían demasiado. La madre la recibió con un abrazo firme, como si aún conservara un pedazo de la hija que existió antes de todo. Su padre preparó café y la miró como si intentara descifrar algo en su rostro. Durante el almuerzo, en medio de conversaciones superficiales sobre vecinos, recetas y el precio de la gasolina, su madre dijo, sin rodeos: ¿aún lo amas? Clara vaciló, miró el plato y respondió en voz baja pero firme. Creo que sí. Pero amar, a veces, no es suficiente cuando nos duele demasiado. El padre asintió levemente. Nadie dijo nada más. El silencio allí fue respeto. Al mismo tiempo, Daniel estaba tomando vino con Ana en el balcón de su departamento, viendo caer la noche. Los dos hablaron de películas antiguas y ella dijo que él tenía que dejar de fingir que le gustaba el cine europeo solo para parecer intelectual. Él se rió y dijo que era encanto, no fingimiento.
Su toque era ligero, los besos lentos, los silencios llenos de conexión. Pero el pasado todavía llamaba a la puerta de vez en cuando. No como enemigo, sino como recordatorio. Y Daniel sabía que nunca olvidaría a Clara. No la forma en que borras a alguien. Pero la forma de archivar una historia era importante. El resentimiento desapareció, pero el recuerdo permaneció. Un domingo por la mañana, Clara finalmente decidió reabrir el estudio. Limpió el espacio, reorganizó los libros, colgó cuadros viejos y, en un rincón de la habitación, colocó un lienzo nuevo en blanco. Pintó durante horas, hasta que se le entumecieron los dedos y el olor a pintura invadió la habitación. No había prisa, no había una dirección correcta. Solo la necesidad de transformar lo que sentía en algo que pudiera mirar sin dolor. Días después expuso los cuadros en una pequeña galería independiente. No invitó a nadie que conociera. Pero entre los visitantes anónimos, una señora se acercó y dijo, «Tus cuadros duelen. Pero también curan». Clara sonrió. Fue exactamente eso. Daniel nunca supo de esta exposición. Y Clara nunca lo dijo. Así como nunca le dijo que había vuelto a encontrar la paz con alguien que lo miraba con verdad, con presencia. Las vidas continuaron. En algún punto lejano, quizás en otro tiempo, podrían incluso encontrarse. Pero ahora estaban demasiado completos para querer arreglar algo que ya no encajaba en el presente. Un sábado cualquiera, Ana le preguntó a Daniel si todavía le quedaba algo de su antigua vida. Él dijo que sí. Una carta que nunca entregó. Una carta que escribió justo después del final, en uno de esos días en que el dolor era demasiado agudo para ignorarlo. ¿Aún quieres quedártelo?, preguntó Ana. Daniel miró el armario donde lo guardaba, pensó unos segundos y respondió, sí. No por apego, sino porque me recuerda quién fui y quién no quiero volver a ser nunca más. Y así, entre pequeñas acciones y grandes silencios, los dos continuaron. Clara, ahora más madura, aprendió a perdonarse a sí misma sin prisas. Daniel, más ligero, volvió a aprender a confiar. Ambos reconstruyeron sus vidas no como alguien que intenta olvidar lo vivido, sino como alguien que entiende que, a veces, tenemos que aceptar el dolor para no permitir que nos defina para siempre. Porque algunas historias no terminan cuando terminan, continúan dentro de nosotros, moldeándonos en lo que somos después de la caída. Habían pasado meses desde su último contacto. El tiempo, a pesar de no borrar el pasado, ha transformado las aristas afiladas de la memoria en formas más suaves, como piedra que la corriente del río pule lentamente. Daniel ya no pensaba en Clara todos los días, pero había momentos en los que los recuerdos surgían sin ser invitados, no con dolor, sino con ese tipo de anhelo que no pide nada a cambio, solo reconocimiento. Seguía con Ana, ahora en un apartamento nuevo, lleno de luz natural y pequeñas plantas que ella cuidaba como si fueran extensiones de su alma. Los fines de semana estaban llenos de paseos espontáneos, cafés lentos y una complicidad que no necesitaba palabras para entenderse. No fue un amor marcado por explosiones o dramatismos, sino por la coherencia. Y fue precisamente esta constancia la que aprendió a valorar. Después de ser arrancado por dentro, Daniel encontró, en la vida cotidiana, junto a Ana, la costura que lo reconstruyó. Una invitación inesperada llegó por correo electrónico un martes lluvioso. Fue desde una universidad que promovía una conferencia sobre superación emocional e inicios personales, y le pidieron a Daniel participar en un panel como invitado, ya que venía escribiendo discretos textos sobre transformación personal en una columna digital. Aceptó, no por ego, sino por un deseo sincero de compartir lo que había aprendido con quienes, tal vez, estaban pasando por dolores similares. Durante su discurso no mencionó nombres ni detalló traiciones, pero la esencia de la historia quedó clara para todos: la confianza que se rompe, el suelo que desaparece, la reconstrucción silenciosa de quienes deciden no dejarse definir por sus heridas. Cuando terminó, recibió una gran ovación. Entre los presentes, una mujer sentada en la última fila permaneció inmóvil. Sus ojos brillaron, no de emoción, sino de vergüenza. Clara ya no estaba. No porque quisiera confrontarlo, sino porque necesitaba escuchar. Y, mientras escuchaba sus palabras, se sintió como si estuviera desnuda frente a todos, no por juicio, sino porque la verdad dicha con dulzura tiene más fuerza que cualquier acusación.
Ella se fue antes de que él la viera. Caminó por la calle empapada con pasos lentos, sintiendo cada gota como una amarga absolución. Esa noche escribió una carta. No para entregar, sino para liberar. Dijo todo lo que no tuvo el coraje de decir antes. No pidió perdón. Reconoció los defectos, las mentiras, las pequeñas muertes diarias que provocaba sin darse cuenta. Y, al final, le deseó que fuera feliz. Porque lo amaba. No como antes, pero con la madurez de alguien que finalmente entendió que amar no es solo sentir, no es hacer daño. A la mañana siguiente, Clara dejó la carta sellada sobre su escritorio. Se conservaría allí, como testimonio de lo que se ha convertido. En la pared del estudio, ahora reabierto y visitado por pequeños grupos, colgó su cuadro más reciente. Una mujer de espaldas, en medio del mar embravecido, sosteniendo en sus manos un espejo roto. La obra fue considerada por los críticos como una poderosa metáfora sobre cómo afrontar la propia destrucción. El estudio ganó protagonismo, aparecieron invitaciones, se programaron exposiciones. Pero ella ya no buscó aplausos. El reconocimiento ahora provino de la serenidad con la que enfrentó sus propios demonios. Clara ya no se escondía, pero tampoco necesitaba que la vieran. Ella lo siguió, con pasos firmes y mirada más sobria. Daniel, al enterarse de la exposición a través de un artículo de revista, no sintió enfado ni añoranza. Solo una extraña paz. Era como si de alguna manera esa historia finalmente hubiera llegado a su fin. Miró a Ana, que estaba cortando fruta en la cocina y tarareando suavemente, y se dio cuenta de que no necesitaba nada más. Porque lo que había estaba entero. Y nunca fue mentira. Clara, un día, recibió una llamada inesperada. Ella era la esposa de ese hombre con el que planeaba fugarse. La mujer lo había descubierto todo hacía poco. Por alguna razón, recién ahora sus mentiras se habían derrumbado. La conexión no fue un ataque. Fue un arrebato. Hablaron durante largos minutos. Y, al final, cuando la mujer dijo, siempre pensamos que con nosotros será diferente, no, Clara se limitó a responder, y siempre lo es, pero casi nunca como esperamos. Colgaron sin resentimiento. Ambos heridos. Ambos supervivientes. Lo cierto es que a veces se confunde a víctimas con cómplices. Y solo el tiempo separa. La vida de Daniel dio un giro inesperado meses después. Ana descubrió una oferta de trabajo en el extranjero. Un proyecto académico que siempre soñó liderar. Cuando lo supo no lo dudó. Dijo que la apoyaría. Que tal vez era hora de que ambos experimentaran algo nuevo. La decisión fue mutua. Se mudaron juntos a un país diferente, un nuevo idioma, nuevos desafíos. Y en este cambio, Daniel se dio cuenta de que finalmente había terminado el ciclo que había comenzado con un matrimonio destruido por las mentiras. Ahora era un hombre completo junto a alguien que caminaba con él, no contra él. Clara se quedó. Pero no se quedó quieto. Escribió un libro. Lo llamó Lo que queda cuando mentimos. Fue un éxito entre lectores discretos, difundido de boca en boca y reseñado con admiración por su cruda honestidad. No fue una disculpa, fue un espejo. Y muchos se encontraron allí. Entre los personajes, un hombre silencioso, una mujer que engañó y una vida entera reconstruida entre ruinas. Era ficción. Pero quienes conocían su historia sabían que la verdad estaba entre líneas. Y así, sin reencuentros forzados ni finales arreglados, cada uno siguió caminos diferentes. Daniel encontró en Ana lo que siempre mereció, lealtad y serenidad. Clara, a su vez, no tuvo una redención inmediata, pero se encontró en el proceso más doloroso de todos, el de mirar hacia adentro y aceptar en quién se había convertido. Ambos experimentaron el amor. Ambos lo perdieron. Pero solo uno de ellos lo destruyó. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué es lo que más te marcó de ella? Realmente quiero saber tu opinión. Y si esta historia te enganchó de alguna manera, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada semana, tenemos historias impactantes sobre el amor, las mentiras, las elecciones y las consecuencias, siempre con una trama que te hace reflexionar sobre la vida. Y recuerda, este canal no apoya,
no romantiza y nunca justifica ningún tipo de traición. Las historias son ficción, pero los sentimientos que tocan, esos son reales. Hasta la próxima.